Bienvenidos al capítulo sobre los ingresos y discriminación en los ingresos. Capítulo 19 en el texto docente. Estamos todavía en la sección que trata de los mercados de los factores de producción. Ahora, naturalmente, hablando de ingresos, ahí estamos hablando del factor trabajo, principalmente, ¿sí? Ya habíamos hablado en la lección previa de que desde el punto de vista de la persona que dedica una parte de su tiempo disponible a ofrecerse como trabajador, esto incluye un sacrificio, porque por más horas se trabajan, menos horas se tienen libre. Eso es un sacrificio porque disminuye la utilidad del tiempo de ocio y por lo tanto la utilidad total. Por lo tanto, hay que compensar. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando una persona decide cambiar el uso de una hora de ocio a negocio, es decir, a trabajar, eso le aumenta el sacrificio por trabajar, disminuyendo la utilidad total. Esta disminución tiene que ser por lo menos compensada por una utilidad adicional que proviene del ingreso por trabajo, el salario. Entonces, por más grande este sacrificio, más grande tiene que ser el salario por unidad de tiempo para que el ingreso crea una utilidad del uso del ingreso que absorbe, que compensa, que neutraliza el valor del sacrificio percibido al trabajar más. Entre paréntesis, esto es suponiendo que dedicar una hora a trabajar es un sacrificio. No siempre es solamente esto. Una persona que hace algo que encuentra personalmente importante, a lo mejor no tiene realmente un argumento así. Por ejemplo, quien estudia en la universidad no tiene un argumento de decir que sacrifica una hora estudiando, por lo tanto se le disminuye la utilidad en la vida, por lo tanto habría que pagar por la hora estudiada, ¿cierto? No es así. Pero en otros aspectos de la vida sí es así. Siendo así, podemos entrar en un par de detalles. Lo que se ofrece aquí en el esquema, donde el tema es el llamado capital humano. ¿Qué capital humano? Hasta ahora, cuando hemos hablado de capital, eran máquinas, edificios, cosas así que no son personas. ¿Acaso los humanos, las personas, pueden ser considerados capital o tienen un capital humano que los hace interesantes? Veamos. Aquí hay dos rectángulos en el esquema: capital humano y trabajo. Ambos se refieren a un tipo de variable que se puede cuantificar en un determinado momento en el tiempo, como hacer un balance o un inventario. Y así podemos ver al día de hoy cuántas personas trabajan en Chile. Y, en principio, también podemos medir cuánto capital humano hay. Aún no he dicho qué es el capital humano, así que retrocedemos de cuánto hay a de dónde viene. Y eso es el otro símbolo aquí, que es como una flecha gorda con una nube al otro lado y una punta y una especie de válvula, ¿sí? Aquí y acá. Estos son variables de tipo flujo que están definidos por periodos de tiempo. Entonces podemos medir en un año o en un mes o una semana o un día cuántas personas se han contratado o despedido, es decir, el cambio neto del trabajo.
Esto es simple, conceptualmente. Volvemos al capital humano. Es la inversión en formación que cambia la dotación del capital humano. Por lo tanto, entonces, el capital humano es un capital de capacidades, de competencias, capital intelectual. ¿Cuántas cosas podemos hacer e inventar las personas? Y ahora vemos, a mayor capital humano, tenemos más productividad en el trabajo. Y quizás ahora ya ven una lógica que engancha con lo previamente discutido. Que esto, acá, significa que la oferta de trabajo ha cambiado. Veamos entonces, aquí tenemos una cierta cantidad de personas trabajando. Y al otro lado tenemos la productividad promedio del trabajo. Y esto significa que cuando multiplicamos los dos, tenemos la cantidad de oferta. ¿Cuánta producción significa el trabajo de quienes están trabajando? Ahora, si tenemos el punto de vista de la empresa, que viene desde la demanda que quiere satisfacer, estamos con un doble proceso de ajuste. Podría ser que si necesitamos producir más porque se nos pide más, se nos demanda más, vamos a contratar más personas. Entonces pasamos por por la parte izquierda. Tenemos una diferencia entre la oferta deseada, cuánto queremos ofrecer y cuánto podemos realmente ofrecer. Por lo tanto, contratamos un par de trabajadores adicionales y aunque la productividad no haya cambiado al ser más trabajadores, podemos aumentar la oferta y cerramos la brecha entre la oferta que queremos poder realizar y la que logramos realizar. Ahora bien, eso no es todo. Vemos la otra parte. Si tenemos una brecha en el poder producir y decidimos formar las personas que trabajan, eso tomará un cierto tiempo, porque aprender cuesta tiempo. Entonces aquí la flecha causal tiene una ruptura que es el símbolo para significar demora o retardo, eso va lentamente. Pero si formamos nuestras personas y aumentamos el capital humano, van a ser más productivos y podemos producir más con la misma cantidad de personas. Entonces, tenemos aquí dos formas como se puede ajustar frente a una brecha de capacidad de producción. Contratar más personas o tener mejores personas, más preparadas. Eso no es simple elegir. Porque sí es verdad que la formación permite a la misma cantidad de personas hacer más. Si es que tenemos una situación de desempleo en el país, significa que no se van a contratar más personas porque tenemos más capital humano. Entonces el desempleo no disminuye. Pero por otra parte, si decimos no vamos a contratar a las personas adicionales y no nos importa que no sean tan productivos, entonces no hacemos inversión en formación. Entonces tenemos una población trabajando que es de baja productividad, como en el caso de Chile. Y la baja productividad de la parte a la generación de valor de cada uno es bajo, por lo tanto el salario es bajo. Entonces si estamos intensivos en trabajo, con muchos trabajos primitivos, es verdad que tenemos mucho empleo, pero más bien mal pagado. Eso es lo que vemos aquí todo el tiempo cuando se hacen construcciones de vías públicas sin máquina. La gente a mano trabajando. Claro, eso asegura trabajo, puestos de trabajo, pero de un bajo pago. Y luego tenemos los problemas asociados. Baja remuneración, baja cotización previsional en la AFP, con una jubilación inviable a futuro. Eso es solamente una de las consecuencias laterales. Es decir, lo que vemos aquí, si bien
se ve como pequeño, pero puede tener dos posibilidades de ajuste y cada uno tiene implicancias, algunas deseables, otras malas. Es un verdadero dilema. Y ahí hay que tener buenos argumentos y poder pesar las diferencias. Entonces, a raíz de un pequeño modelo aquí, se pueden agregar los datos, se pueden hacer estudios de simulación para empezar a ver más claro. Siendo todavía así, esto es lo que vimos en la lección previa. Hay un salario de equilibrio que hace que, con las preferencias y las relaciones establecidas, entonces sin que se nos corra ni la línea de la demanda de trabajo ni de oferta de trabajo, hay entonces un trabajo de equilibrio para un salario. Eso significa que no habrá desempleo. Es el lugar donde justamente los que ofrecen trabajo encuentran trabajo. Porque no contamos como desempleo el no trabajar voluntariamente. Es decir, si alguien dice, a este salario no quiero trabajar, no me vale la pena, entonces decimos que, es su decisión voluntaria de no trabajar, por lo tanto, no lo consideramos como desempleo, porque es su voluntad. De nuevo, eso es algo que se discute, pero es bueno que ustedes tengan claro que esta es la versión oficial. Hablando de salario, en un país como Chile, que es de bajos ingresos, pero también en países industrializados, el tema del salario siempre tiene una connotación ética, porque cuando el dinero es muy poco, la vida es dura. Y esto hay que poderlo justificar de alguna manera, o si no, se debe cambiar. Un salario mínimo es una limitación legal que prohíbe que haya relaciones de trabajo, de demanda oferta de trabajo, por menos de un cierto nivel de salario por unidad de tiempo. Esa es una de las formas como se puede abordar el problema. Ahora, ¿cómo es esto? Estamos hablando de dos lados del mercado, uno representando la demanda, el otro la oferta. Saben que los trabajadores son quienes ofrecen trabajo, los empleadores son demanda. Ambos tienen ciertos factores de poder. Los trabajadores usualmente tienen sindicatos para hacer peso. Los empleadores, ya un empleador por muchos trabajadores, tienen una pequeña ventaja de poder, pero también tienen sus organismos gremiales, asociativos, como se unen como empleadores. Entonces hay una relación de poderes en este mercado, que no es poder económico, pero es más bien un poder, bueno, legal y hasta económico en el caso de huelgas, por ejemplo. Si los trabajadores hacen una huelga, eso tiene un efecto económico y que aumenta la presión. Bien, luego, ¿qué más tenemos? El valor del producto marginal, es decir, un trabajador que trabaja una hora. ¿Cuál es la ventaja marginal para la empresa de esta hora trabajada? Debe ser no negativa. De ser negativa, sería que la empresa acepta tener una pequeña desutilidad para mantener al trabajador. Si es positiva, entonces está bien, hay una ganancia producto del trabajo del trabajador y se le puede pagar una parte de esto, ¿sí? Hasta que se anula, es decir, si un trabajador aporta por hora 10,000 pesos de utilidad o aportaría 10,000 pesos de ingresos adicionales a su empresa y se le paga 10,000, la empresa no pierde dinero, ¿cierto? De tener que pagar 12,000 pesos, perdería 2,000. Entonces hay un techo de salario, hay algo que económicamente es como la limitación de lo que se puede esperar de la empresa.
Ahora no, siempre un trabajador que aporte 10,000 pesos a la hora se le pagan los 10,000 pesos, ¿sí? Y esto es producto de las relaciones de poder. Si tiene más poder, va a llegar más cerca de los 10,000. Si tiene menos poder, va a quedarse más lejos. Esto es algo que nosotros lo vimos en el juego del ultimátum que hemos hecho. Entonces, por favor, como un caso de reflexión, sabiendo que en Chile, como en otros países, cuando se es mujer, se recibe por un mismo trabajo realizado un salario bastante menor, alrededor del 30%, ¿por qué será? Y ahí tenemos una brecha, y si hay una brecha entre este techo y lo real, va a costo del trabajador, en pérdida de posible utilidad y en beneficio de la empresa. Entonces, esto es también un problema muy delicado en la sociedad industrial, otras también. ¿Cómo llegamos a tener salarios que dentro de las diferentes necesidades y los diferentes intereses en ambas partes del mercado logran a vivir en paz en la sociedad? La empresa, por su pago, puede reducir la calidad de vida del trabajador. ¿Hasta qué punto lo hace? Pero también no se puede esperar de la empresa contradecir a su propio propósito. Entonces la ramificación es hacia atrás con el tema del capital humano. A mayor capital, mayor producto marginal, el techo del salario sube. Y por ahí entonces siempre el dilema es la discusión de los aumentos del salario mínimo. Si se aumenta mucho, algunas empresas no van a poder mantener todos sus trabajadores porque aportan relativamente poco. Ejemplo típico, las personas que trabajan en la calle como parquímetro con piernas o en las bombas de benzina echando benzina a los clientes, cosas que en los países industrializados hace años o décadas que ya no se hace porque el nivel de salario es tal que el aporte que significan estas personas no alcanza a financiar el salario y por lo tanto ya no están. Entonces, muchos puestos de trabajo de bajo perfil o menos, pero los que hay son de mayor perfil. ¿Cómo reconciliar los intereses? Pensando también en el desarrollo a largo plazo es un problema complejo, pero no por ser complejo podemos renunciar a argumentar con rigor, ¿sí? Entonces hay que presentar argumentos. Aquí algunos estaban para que ustedes hagan su